Eh, Pregunta Seba, ¿por qué el orbital 3D tiene más energía que el 4S si el 3D está en un nivel menor? Eso tal vez se puede responder después, no sé. No, Eh, mira, son importantes esas excepciones, corresponden justamente a los metales de transición, ¿ya? Y la explicación de eso está complicada, mm, está respondida en el capítulo respectivo del Chang, ¿ya? Tiene que ver de manera cualitativa con la forma de estos orbitales, ¿de acuerdo? El orbital 3D, los orbitales 3D son 4 lóbulos que interfieren con los 4S, y ahí hay un fenómeno justamente de interacción, porque los orbitales no viven aislados de los otros, y en los átomos polielectrónicos se producen distorsiones a esa secuencia regular que existe en los primeros niveles de energía, los primeros números cuánticos principales. Y es por la interferencia entre ellos, por la repulsión entre ellos, por su forma y cómo ocupan el espacio con respecto a otros. Ahora, eso es un tema que afecta a los elementos de transición, por ejemplo, y que afectan en general a los átomos polielectrónicos. Esta figura de los libros donde tú tienes estos niveles ordenaditos se rompe más arriba, ¿no? Y la explicación cualitativa, no la matemática, la cualitativa, tiene que ver con la interferencia de estas formas, de estos orbitales entre sí. Esa secuencia vale cuando las cosas son más simples, donde hay un 1S, 2S, un 3P, hasta un 4P, pero más arriba, por la forma, el espacio que ocupan y su interferencia, da lugar a que la energía no cumpla la regla que está asociada al número cuántico principal. ¿Alguna pregunta más, chiquillos? Profe, Ah, sé que existen mira, la estoy algunos... leyendo y las voy contestando. Mauricio Vergara decía, ¿no se llena primero el X que el Y? Bueno, es convencional porque tienen la misma Sí. energía, por lo tanto es más bien una convención partir por el X y Z, pero son la misma, así que al átomo eso no le preocupa. ¿Ya? ¿Alguien había hecho una pregunta? Estoy mirando una observación de Marcelo mismo. ¿Es el alumno Marcelo Antonelli que me dice esto? Sí. Es que Ya. estaban hablando de dónde salía el valor un medio. Claro, proviene del tratamiento de la ecuación diferencial en la cual ni siquiera la mostré, porque hay una Sí. persona en el mundo que se tatuó en la espalda la ecuación de Schrödinger, ¿eh? Y lo ocupa de lado a lado. Yo Es, lo- es, es una propiedad de los electrones que se visibiliza en un campo electromagnético, Mm. ¿ya? Es una propiedad experimental de los electrones que se racionaliza a través de su tratamiento de la ecuación de Schrödinger como teniendo un spin, no es que roten, sino que tienen una orientación Sí. distinta, visible experimentalmente, y se racionaliza a través de esa expresión del spin más un medio menos un medio. No, dentro de los electrones no hay, los quarks son parte del modelo estándar de la estructura atómica moderna, Del núcleo. y hay una tabla periódica, que no la voy a mostrar, del modelo estándar de las partículas subatómicas, y los electrones son parte de una familia, ¿ya? Y aparentemente, hasta donde me acuerdo del modelo estándar, el electrón está solito. Creo, puedo estar cometiendo un error grave en mi memoria. Ah, ya, Consta- Constancia hace gracias. una observación ahí. Por eso es que pasa con el 3D y 4S, es por la suma de N más L. Sí, 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 eso lo sacó del colegio. ¿Te acordaste del colegio? ya. Oye, esta chat está bastante interesante y le agradezco a Leonardo Gaete, mi colega, y a Marcelo sus respuestas entre medio de esto, ¿eh? Yo creo que hay que anotarlas. Bueno, ustedes las están tomando en cuenta. Hay preguntas interesantes. Si el sol estuviera en el horizonte y yo en el alto de una montaña, los colores de un arcoíris se verían Ah, sí, invertidos. se me fue. Bonita pregunta. Mira,
El arco iris realmente le interrumpe el horizonte, pero el arco iris es una imagen que si tú estuvieras, por ejemplo, a 3.000 metros o bajando, por ejemplo, con un parapente, podrías verla totalmente circular. ¿Ya? Y ocurre que siempre te van a quedar los colores que se desvían más, ¿no es cierto? El azul te va a quedar adentro, los que se desvían más, y el rojo hacia afuera. Siempre va a ser esa formación. No se invierten, es un círculo al final, y en muchos lugares, sobre todo en Chiloé, se observan arcoíris dobles y triples, hasta triples. La triple, la tercera arcoíris es bastante más, tenue. Aquí hay una pregunta que yo considero, bueno, tú lo dijiste de alguna manera, pero Amanda pregunta, profe, ¿por qué la distribución más estable sería con espines paralelos? ¿No sería más estable, no sería más estable los diamagnéticos? En realidad está mezclando dos cosas, pero bueno. Claro, los niveles más estables, los átomos, son cuando los orbitales, si tienen dos electrones, tienen sus espines antiparalelos, ¿ya? Antiparalelos. Ahora, eso es lo que corresponde a contestar el tema de estabilidad. Pero la propiedad diamagnética o magnética tiene que ver con si los orbitales están completos con sus dos electrones antiparalelos o no. Y todos los átomos que vimos tenían un electrón guacho, por ejemplo, en alguna parte, eran sensibles a un campo magnético, eran paramagnéticos. Ahora, en general, lo que se observa es que en los átomos en estado basal, la distribución más estable tiene los espines antiparalelos, ¿ya? Esa es la más estable. Pueden existir por un momento en un estado excitado con esto, ¿te fijas? Pero eso va a decaer rápidamente a los espines antiparalelos. Ahora, si piensan por un momento lo que hablábamos para integrar, lo que hablábamos de los espectros de emisión, lo que hace un electrón, por ejemplo, en un 3p que está guachito, cuando tú le das la energía necesaria, puede pasar a un 4s, ¿de acuerdo? Y ahí no va a estar estable. Si tú eliminas el estímulo, se devuelve a su 3p anterior, y la energía que había ganado es la que elimina como luz, como un fotón de una frecuencia específica que corresponde a la distancia entre las energías de ese 3p que dejó y el 4s que le seguía. Esa es la forma en que se explica. Ahora, no es fácil para átomos polielectrónicos hacer esa referencia. Hay series para átomos más simples, y en general los datos de espectro de emisión son datos experimentales que se coleccionan y se juntan en librerías. Y está muy completa. Todos los átomos, incluso átomos dentro de compuestos, varían un poco su espectro de emisión por la interacción cuando forman un enlace. Estamos hablando de espectro de emisión de elementos puros, pero cuando tú llevas eso a un compuesto, por ejemplo el CO2, ya los espectros de emisión están alterados de manera específica. Entonces tienes también, en espectrometría de este tipo, tienes también un código de barras para los compuestos. Y eso es lo que se usa en la astroquímica, donde tú apuntas un telescopio a un planeta, o mejor dicho, a una estrella, y vas a tener ahí una señal muy compleja que va a tener todos los espectros de emisión de todos los elementos que están ahí y de los compuestos. Hay compuestos orgánicos en las estrellas que se han determinado en los últimos 10 años, unos bastante populares, algunos cianuros, otros compuestos de otro tipo, y esos hay que extraerlos de ese complejo espectro de emisión multiespectral, porque hay muchos espectros metidos, y eso ahora se hace por inteligencia artificial, y hay software para poder extraer la información de esa señal compleja. Pero es muy rica la información que sale de los espectros, se utilizan en los métodos clínicos habituales en espectrometría para medir muchas cosas, y para que le digo, en astroquímica es la manera de mirar el universo.
Si hay un error en el PPT, salía que la distribución más estable era con espines paralelos, la voy a revisar, Ya. ¿ah? Yo ¿Ya? no lo vi, ¿ah? Pero Mauricio, no, Mauricio lo vio ahora sí, a las 10:17. Sí, a pesar de todo, hay algunos pequeños errores, pero quédense por favor con el concepto de que los espines paralelos no es la distribución más estable. alguien hizo una pregunta que yo considero interesante porque un fotón de luz es un paquete de electrones. Yo le estaba No, respondiendo a eso, pero prefiero que tú se lo... no, pero ahí nos metemos, mira, Sí. En yo como la, que cada químico, partícula tiene asociada una longitud de onda. claro, la, hay mucho YouTube en esto, ¿ya? Pero he tratado de justamente basarme en el libro del profesor sobre la estructura electrónica de los átomos. Y he leído sobre el modelo estándar y este tipo de cosas de los fotones y la historia. No soy especialista en esto. Entonces, un fotón de luz es un paquete de electrones, es que el fotón no tiene masa. Claro. Los electrones tienen una masa que se pudo calcular, que es muy pequeña, que es como un milésimo la de un núcleo de hidrógeno. Y el fotón de luz no tiene masa. Es una especie de ángel de energía, así que va viajando Sí. en esto. Entonces son muy diferentes, es muy diferente. Y los electrones no forman luz. Lo que hacen es que los electrones pueden interaccionar con la materia y generar, ¿no es cierto? Generar luz. ¿Cómo lo hacen en los átomos? Cuando tú lo excitas, el electrón sube a un nivel superior, se devuelve y esa energía extra sale en forma de luz, sale en forma de un fotón. Es la energía que sale de esa transición la que es el fotón de luz. Y no me meta ni en bosones ni en otras No. partes, porque tendría que sacar la diapositiva del modelo estándar y que está cambiando. Hay un muón nuevo dando vuelta que parece que va a echar por tierra el modelo estándar, pero claro, y el No, bosón de Higgs, que es tan espectacular, es lo que se supone que le da la masa a estas partículas. Si va con ellas y le otorga masa, si no hay bosón no hay masa. Es decir, el fotón no tiene un bosón de Higgs asociado. no. ¿Ya? Es bellísimo, bellísimo. Claro, el cero de absoluto no se alcanza, es absoluto, es una extrapolación, se llega a microgrados del cero absoluto, pero mira, hay sorpresas en el mundo, hay sorpresas en el mundo. Tú sabes que es posible atrapar luz en una cavidad, Claro. ¿ya? Que son cosas eh, preciosas. Ahí Mauricio Vergara, yo creo que voy a anotar tu nombre porque te interesan estas cosas, a mí también. Soy autodidacta, así que ojo con mí. Podemos traer a un compañero, colega de física teórica que estudia y que hace más física de partículas. Ahí podemos explicar. Pero hay fenómenos interesantísimos. Hay espectroscopías actuales, por ejemplo, con el microscopio de fuerza atómica, que ha llevado ya en el año que recién pasó a mirar la distribución de estructura electrónica en un benceno, que es anillo de carbonos con hidrógeno, y a bencenos que tienen un radical, un metilo, cosas así. Y eso se hace y se puede mirar a escala subatómica con el microscopio de fuerza atómica. Pero se hace una espectrometría bien espectacular ahí, se miden los modos vibracionales. Por lo tanto, la exploración experimental ya es subatómica, ya se pueden hacer imágenes subatómicas. No son, no son microscopios convencionales. Bueno, ¿podemos hacer una pausita antes de seguir, profesor Marcelo? Sí, ¿Cuánto tiempo me da usted? Son las 10:24. Nosotros tenemos tiempo hasta las 11:45. sí. Todavía te queda bastante tiempo, así No, que estamos bien, así que no vamos a sobrepasar las 11:45. tú Claro que sí tenemos. puedes tomar un Mucho, café, un té mientras tanto. me Tú, gustaría mucho, ¿ya? Así que puedes pausar el registro ahora y les tú agradezco a decides todos. cuándo vuelve. Y si no, me las mandan por correo, ¿ya? Cualquier pregunta. Creo que hay un alumno, no sé si de esta sección, que me pidió una orientación sobre un libro o libros sobre esta materia
que les sirvan para empezar a armar una biblioteca, que les sirva para más adelante. Si es alguno de ustedes o de la otra sección, no importa, yo tengo una compilación de libros sobre estos temas que podrían ser de interés para ustedes y se los puedo enviar y le voy a contestar a ese alumno que me mandó un correo apenas lo tenga listo, ¿ya? Así que, Marcelo, tú puedes suspender la grabación, pararla por un rato. Ok, ya puse pausa. Por ejemplo, orbitales S o 2 vacíos, los orbitales P, por ejemplo, particularmente los orbitales P, los electrones van a ir llegando por separado a orbitales que son de la misma energía, se habla de orbitales degenerados, y se van a ir ocupando uno tras otro. Primero el 2px, el 2pi, el 2pz, ese orden es totalmente convencional. Y en el nitrógeno vas a tener un 2pi, 2px y 2pz. Esa es la regla de Hund, que los electrones ocupan por separado orbitales de igual energía, manteniéndose desapareados, ¿no? Y ahí donde aparecía el paréntesis. Y hago aquí la clarificación para evitar confusiones. La distribución más estable de orbitales con electrones desapareados es aquella que tiene el mayor número de espines paralelos. Eso podía llevar a confusión, pero no estamos hablando nada más que del principio de Hund, que está aquí representado para el carbono y el nitrógeno. ¿De acuerdo? En ese caso, la distribución más estable, de acuerdo al principio de Hund, es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Pero la más estable en general, es que se van justamente, como solamente pueden tener, cada orbital puede tener 2 electrones, estos para estar estables tienen que tener su spin antiparalelo, el 1s2. Si por ejemplo sumo un electrón más y paso del nitrógeno al átomo que sigue, el siguiente electrón va a ir a cualquiera de estos, pero tiene que llenar con su spin antiparalelo. De manera que no hay contradicción. Solamente cuando están desapareados, lo más estable va a tener la tendencia, y va a pasar eso con los D y los F, a tener los espines paralelos en ese caso. Quería hacer esa aclaración porque era una importante observación. Pum, 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 pum. Bien, voy a... Eso significa que ya esa diapositiva está corregida y voy a pasar entonces a... Un segundo. Voy a pasar a compartir lo que toca ahora, la primera cápsula de sistema periódico. Dame un segundito. Cápsula 4. Perfecto. Sistema periódico, cápsula 4. Compartir. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿qué queremos en esta cápsula? Algo muy simple. Conocer las características principales de la tabla periódica. Quiero recordarles, antes de avanzar, que hay recursos bibliográficos múltiples en la Universidad de Chile y en la Facultad de Medicina que son extraordinarios. Mira, si un investigador quiere, por ejemplo, revisar tesis de alumnos en Chile, de la Chile o de distintas universidades, ahí hay un repositorio de tesis. Si quiere revisar tesis de magíster o doctorales de Latinoamérica, cada país está asociado, tiene un link a estos portales de información, riquísimo. Si quiere revisar el último paper de la revista Lancet, una revista que ustedes van a empezar a admirar ahí, ¿ya? Revista inglesa de mucho prestigio. Llegan ahí, pueden mirar el último paper gratuitamente, aprovechando sus privilegios de biblioteca. Realmente es una fuente inagotable. Hay libros que se bajan, hay bibliografías que, por ejemplo, tienen el libro de Chang y Goldsby, edición 12, que ustedes pueden bajar de ahí. También hay búsqueda hacia la National Library of Medicine del NIH, Estados Unidos, y hay un buscador muy interesante, el Semantics Scholar, que también tiene acceso a artículos en español, si hay dificultad, que es muy interesante para buscar por temáticas. Tiene un código
un algoritmo muy interesante. Esteban estaba mencionando algo, ¿sí? Dime, Esteban, por favor. Me quedaron unas dudas como la sesión anterior que tuvimos, así como ahora recién. Tengo entendido que hay casos específicos en donde electrones del orbital S pasan al orbital P como para rellenarlo. Cuando en un orbital P hay 5 electrones y falta uno, puede un electrón del orbital S saltar al orbital P. Sí, sí, tienes razón en eso. Justamente hemos tratado de no abundar en las excepciones a las reglas generales que estamos viendo, porque Esteban, yo creo que de química podemos conversar harto por lo que tú estás mencionando, pero este curso toma en cuenta de que no toda la gente tuvo química, ninguno en años anteriores tuvo un trabajo práctico, muy pocos. Por lo tanto, estamos tratando de centrarnos en lo esencial más que en las excepciones que sí efectivamente existen y tienen explicación. Pero eso es lo que te puedo decir por el momento. Entonces, no lo vamos a ocupar ahora en la carrera, no, ese tipo de excepciones. Ese tipo de excepciones, por mi parte, creo que todo el mundo tiene la libertad de estudiarlas y profundizar en eso, y muchos alumnos me sorprenden al final de este curso, en los años que he estado, que me llegan con preguntas que tengo que ir a buscar el libro, ya, obvio, porque no todos los detalles se manejan. Y si tú tienes interés en eso, encantado de conversar sobre todos estos temas, y por supuesto con mucho interés, pero no abordamos ese tipo de excepciones que más corresponderían a cursos específicos de química orgánica o inorgánica o físico-química o cursos de química cuántica, ¿ya? Que tienen otro curso para otras carreras. No te preocupes, pero sí lo podemos conversar y me mandas un correo, por supuesto. En el Chang aparecen algunas de esas excepciones y cuando sean. Bien. Esteban, entonces espero que no quedes quedes tranquilo con mi explicación e invitación. Mira, el año 2019 fue el año internacional de los elementos químicos, de la tabla periódica de los elementos químicos, y eso lo designó las Naciones Unidas por la importancia de la tabla periódica. Se consideró que era uno de los logros más significativos de la ciencia porque captura la esencia no solamente de la química, sino de la física y la biología. Captura los avances de la física y de la biología. Tabla periódica. Ahora, se atribuye, y no es el único que haya hecho esfuerzos de sistematización, a Dmitri Ivanovich Mendeleev, el descubrimiento de la periodicidad, no solo de construir una tabla periódica, sino descubrir que había periodicidad en las propiedades de los elementos, y a eso nos vamos a ir refiriendo de a poco en esta primera cápsula. Él publicó esta clasificación que daba cuenta de la periodicidad en un libro de introducción a la química inorgánica para sus alumnos. ¿Ya? La primera edición fue en 1869. No fue un paper. Después lo comunicó a la Sociedad Química Rusa en aquellos años, los principios de química. Y ese capítulo es una tentativa de un sistema de elementos basado en su peso atómico y afinidad química. Los ordenó de menor a mayor peso atómico en ese tiempo, peso atómico, lo dice, atomic weight, no número atómico, peso atómico, y su afinidad química, vale decir, sus características en las reacciones químicas. Y él descubrió que cada 8 o 18 aumentos en el número asociado a la peso atómico, se reproducían las propiedades. Y por eso agrupó un grupo 1 donde estaba el litio, el potasio, el rubio, que después fueron llamados los alcalinos. Y por eso encontró que en el grupo 7 está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, pero también aparecía el manganeso en ese momento por sus propiedades. Ordena a los elementos por masa atómica creciente, que es algo que se puede medir. Es más, si ustedes pudieran hacer un trabajo práctico muy lindo y muy simple que hemos hecho estos años, ustedes pueden medir la masa atómica o el peso atómico del aluminio
por un método muy simple, algo que parece misterioso, como medirle el peso atómico de un elemento, aparece como algo esotérico. No, es un experimento muy simple. Descubrió que los átomos repetían sus propiedades tras aumentos de 8 o 18 unidades de masa atómica. Él no tenía computador, obviamente en la época, tenía un gran mesón en el laboratorio y otro en su casa donde llevaba sus tarjetas, donde ordenaba estas, cada uno era un cuadro con los datos de los elementos. Y este libro, que hay un original acá en el Museo de Londres, donde está la tabla periódica en su página, en la página respectiva, fue dedicado a sus estudiantes, que era muy estricto, pero los estudiantes lo querían mucho. Trabajó toda su vida en San Petersburgo. No obtuvo nunca el premio Nobel en 1906 cuando postuló, porque Svante Arrhenius, que era el dueño de los premios Nobel, había criticado, él mismo, Mendeleev, había criticado una teoría de disociación de iones en agua de este ilustre físico-químico Svante Arrhenius. Arrhenius se vengó, y eso lo describe la historia, no lo digo yo. Dijo que la tabla periódica era un descubrimiento muy viejo, lo había informado el año 1869. Y no obtuvo el Nobel, y lo merecía ampliamente. El señor Svante era amigo de sus amigos, aparentemente, y muy sensible a las críticas científicas. Tanto es así que fue reemplazado como líder del comité Nobel después de algunos desaciertos que tuvo. Un aporte notable también de Mendeleev es que predijo la existencia de elementos desconocidos en su tiempo, dejando huecos, que aquí en la versión alemana de la tabla periódica de Mendeleev aparecen un poco ocultos y están más claramente aquí. En el grupo 3, por ejemplo, bajo el aluminio dejó 2 espacios, el grupo 4 bajo el titanio dejó otro más y por ahí. Predijo el descubrimiento de varios, el ECA silicio, que fue posteriormente el germanio, el ECA aluminio, el galio, ambos muy importantes justamente en los sensores de las cámaras fotográficas, en toda la electrónica, el ECA boron scandio. ECA significa uno en sánscrito. Cuando se descubre experimentalmente en el siglo XX estos elementos, posteriormente se revaloriza el aporte del profesor Mendeleev. Tanto es así que hay simposios internacionales durante el año 19 y uno de ellos fue un Día Internacional de las Mujeres que se celebró en España el 11 de febrero del 2019, cerca del 8 de marzo, y ahí se rescató el rol notable de mujeres científicas que no tuvieron reconocimiento en vida o que lo tuvieron tardíamente. Caso más notable, felizmente, Marie Sklodowska-Curie, una personalidad poderosísima, recibió 2 premios Nobel. La doctora Marie Sklodowska-Curie, que era el nombre del apellido de su esposo, y siempre se llamó Marie Sklodowska-Curie, que no era usual en aquella época, descubre el radio, el elemento radioactivo, como contaminante del uranio y posteriormente el polonio. Le da ese nombre porque ella provenía de Polonia. Marie Sklodowska tuvo una vida de alta productividad, tuvo una alumna notable, Marguerite Perey, que descubrió años después el francio junto a su colega Sonia Kotel. Lise Meitner, alemana, identificó un isótopo del protactinio. Berta Karlik descubrió el ástato. E Ida Novak, otra profesora alemana, fue la descubridora del renio. Todas ellas en su vida, con excepción de con la Marie Sklodowska, todas ellas sufrieron el ser ayudantes de distinguidos profesores y eran las originadoras de los experimentos y de las ideas. Y Marie Sklodowska peleó duramente por esto. Por ejemplo, el premio Nobel por el descubrimiento del radio se lo iban a dar a su esposo, Pierre Curie, y al profesor Becquerel, que había descubierto la radioactividad. Bueno, el alegato fue tal de que el profesor Curie les dijo al comité Nobel, donde estaba el señor Svante Arrhenius, que ellos no iban a aceptar el premio si no se reconocía a Marie Sklodowska. Por primera vez, dados los antecedentes y la vehemencia de la defensa,
el premio fue dado a los 3 y desde entonces el premio Nobel se otorga hasta 3 personas en vida, no cuando han muerto. Ya nunca la dejaron entrar a la Academia de Ciencias de Francia. Fue solamente Marguerite Perey en 1947, por sus antecedentes, que ella ingresa a la Academia de Ciencias de París, formada por los reyes Sol de la época anterior a la Revolución Francesa. Y Marguerite Perey había sido una alumna destacadísima de Marie Sklodowska. Ella recibió. Marie Curie, también fue muy importante para el inicio de los experimentos de radioterapia para tratamiento del cáncer, y ideó con su esposo y otros ingenieros durante la Primera Guerra Mundial aparatos de rayos X portátiles para llevarlos al campo de batalla y poder sanar mejor a los heridos de la guerra. Una persona interesantísima y que hay que nombrarlas a todas, chiquillos y chiquillas, para que alguna vez exista la igualdad que todos los seres humanos se merecen por sus derechos, por ser sujetos de derechos y por sus características y cualidades. Hay que recordarlo siempre. Y ustedes que son jóvenes pueden construir esta igualdad frente a todos los ámbitos de la cultura, la ciencia, los sueldos, el reconocimiento. Bueno, las principales características ahora de la tabla periódica. Tuvo un valor predictivo y ahora describe las relaciones entre estructura y propiedad de los elementos, que así había sido la pregunta de tanto tiempo. Recuerden las convenciones vigentes en los símbolos, donde el número atómico está siempre abajo a la izquierda, el número de protones. El número másico, que es la suma de protones y neutrones, está acá arriba. Por eso que los isótopos tienen un numerito arriba a la izquierda para mostrar lo que varía, cómo varía ese número másico A entre ellos, etc. Y básicamente eso es lo que tenemos que recordar. Esta tabla periódica moderna, la cual hay numerosas versiones, hay cientos de figuras, está ordenada por número atómico. En este caso, el número atómico está aquí arriba, sigue el símbolo y sigue la masa atómica promedio. Recuérdense cuando mostramos el resultado de espectrometría de masa sobre el silicio. Los números asociados a las masas de los 3 isótopos del silicio tenían varios números, cifras decimales, y su proporción era distinta. Uno predominaba sobre otro. Por lo tanto, esta masa es el promedio ponderado de esas masas atómicas de cada isótopo, y por eso que en muchos casos, en la mayoría de los casos, aparecen cifras decimales que en la tabla periódica, por convención, se dejan a 2 números, pero en las mediciones de espectrometría de masa se usan hasta 5 o más decimales. ¿Bien? Ahora, en este caso, tienes una ayuda, porque los metales, el grupo principal, que están en celeste aquí al centro, están descritos como el grupo principal. Están descritos también los metales de transición en celeste, que están aquí dentro de la tabla periódica, pero si los colocáramos en secuencia, entre el 57 y el 72, la tabla periódica tendría el ancho de un par de páginas. Por convención se extraen, y en el período 6 están los lantánidos, y en el período 7 los actínidos. No olviden que los grupos son las filas verticales, columnas verticales, y los períodos son las filas horizontales. Los grupos, los períodos, están indicados de acuerdo al número cuántico principal de sus primeros, de sus orbitales S en este caso, 5, 6 o 7. Y en el caso vertical tiene que ver con los electrones de valencia en general, a través de los grupos, los electrones disponibles en sus capas externas para ser intercambiados. También están los metaloides, boro, silicio, germanio, ástato, antimonio y telurio, y los no metales, donde está el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, los principales elementos de importancia biológica, y también los gases nobles o sustancias inertes, que tienen muy poca reactividad, o casi ninguna. Bueno, las columnas son los grupos, persistiendo 2 notaciones. La IUPAC habla del 1 al 18, los norteamericanos hablan
del 1A a 8A y 1B a 8B, un tema polémico, no se ha resuelto, pero no nos confundamos por ese detalle. Las propiedades de los elementos de un grupo son similares, ¿ya? Y para los elementos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6, 7, 8A, los números corresponden a la cantidad de los electrones de valencia, como se los había mencionado. Los periodos 1 a 7 se diferencian en los números cuánticos principales, del 1 al 7. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la tabla periódica es periódica porque tú avanzas a lo largo de un periodo, por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y neón, y ocurre que las propiedades del átomo siguiente, del primo del neón que le sigue, es el sodio, y sus propiedades son similares a las del litio, y similares a las del potasio. Esa es la periodicidad, que cada 8 o 18 aumentos de peso atómico, en ese caso, en el caso de Mendeleev, él encontraba que los podía agrupar por afinidad química. Alcalinos, alcalinoteros, etc. Enlaces a versiones útiles. Yo me quedo con esta que está actualizada y que ustedes pueden ir y mirar por su cuenta, que está aquí, la P-Table, se llama la P-Table, que tiene numerosos recursos. Toda la información que ustedes imaginen está acá. La P-Table, en una versión un poco antigua, pero que yo la encuentro más sencilla para la explicación. Si ustedes van ahora a ese sitio de acá, va a aparecer una tabla aún más espectacular. Pero para los propósitos de explicación de esta tabla, donde está todo, me quedo con esta versión que es un poquito más antigua, igualmente correcta. Aquí tú tienes claramente descrito y te responde muchas preguntas. ¿Cuáles son los alcalinoteros, lantánidos, actínidos, metales de transición, metales del bloque P, metaloides, no metales que se dividen entre los gases nobles y otros no metales, en verde acá arriba, etc. Ahora, esta tabla no solamente te da esta visión, sino que tú tienes pestañas donde puedes ir a ver propiedades, puedes ver los orbitales, los isótopos y los compuestos que forman. Pero además, si haces clic en uno de ellos, por ejemplo el carbono, te lleva a la Wikipedia, y aquí quiero rescatar de que esta Wikipedia en español para química está bien actualizada, no tiene problemas de otras muchas secciones de la Wikipedia, esto es confiable, se lo menciono, donde tú tienes una pequeña enciclopedia del carbono con su grupo, su masa atómica, su configuración electrónica, etc. Y eso lo puedes hacer clic en cada uno de los elementos que te interese ver. Si les interesa, por ejemplo, el tecnecio, como en sus aplicaciones médicas, hacen clic en tecnecio y les va a dar todas las aplicaciones que corresponden en caso de diagnóstico clínico para imagenología. Si aprietas la pestaña orbital, van a aparecer los orbitales, en este caso el ejemplo calcio, con su configuración electrónica ya lista aquí, ¿la ven? El calcio. Aquí tiene un 3p6, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. También puedes ver el carbono con su configuración 1s2, 2s2, 2p2 y hacer clic donde tú quieras. Entonces, esta información, y para el cloro, con la configuración que ya habíamos ejercitado, esta información está ahora a vuestra disposición. Por lo tanto, para este curso, lo importante es saber dónde buscar, conocer la información, y cuando quieras algo específico, tienes este recurso que no existía hace 10 años, electrónicamente desde tu notebook o de tu tablet o teléfono puedes acceder. Algunos comentarios muy generales sobre la tabla. Los metales es el grupo más numeroso, está aquí escondido en estas barras rojas, metales en general, que incluye alcalino, alcalinotero, lantánido, actínido, metales de transición, metales del bloque P. Bloque P hay muchos que se utilizan en la electrónica moderna, en este caso. Ese es el más numeroso. Generalmente son sólidos brillantes en estado puro, se pueden moldear. Aquí tienen un crisol de platino que se usa en los laboratorios de química, se guardan bajo llave, por supuesto, porque son carísimos. Se usan para calcinar, hacer química analítica y otras cosas. Mercurio de ellos es el único en estado líquido a temperatura ambiente. Son buenos conductores de electricidad y calor, se pueden moldear.
tienen múltiples usos. Una pregunta para el curso. ¿Cuál es el único elemento de la tabla periódica que tiene un nombre femenino? A ver si alguien levanta la mano por ahí. ¿Cuál es el único elemento de la tabla periódica que tiene un nombre femenino? ¿La plata? La plata. ¿Quién habla, José? Sí, No, José Morales. muy La bien. plata. Para que vean, esto de la igualdad, falta mucho todavía, es un pequeño ejemplo. Mira, los elementos alcalino y alcalino-tierro son un buen ejemplo de ver cómo este conocimiento de la estructura electrónica explica propiedades, ¿ya? Estos elementos, si tú miras la configuración del grupo 1A o alcalino-tierro, tienen un electrón en su orbital S más externo. En el caso del cesio es un 6S, en el francio, descubierto por la alumna de Marie Skłodowska-Curie, su número cuántico principal es 7. Una manera abreviada es colocar antes de último orbital, que sería como el orbital que contiene los electrones de valencia, es colocar entre paréntesis la configuración del gas inerte anterior. Por ejemplo, puedes tú colocar, en vez de colocar todo lo que tenga el sodio con toda su estructura electrónica, puedes colocar neón aquí, y 3S1 como abreviatura, o criptón y 5S1, xenón o radón 7S. Y ahí tienes un electrón que se puede ceder, y por lo tanto tienden estos elementos a formar iones de carga positiva que se llaman cationes, y los del alcalino tierra, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, tienen 2 electrones, pueden tener una valencia más 2. Pueden quedar cargados como un catión con carga más 2, divalente. Si te vas a los no metales, vas a encontrar una configuración electrónica distinta. Podríamos pensar en el cloro. Voy a volver a una diapositiva anterior, solamente para recordar su estructura electrónica, que está aquí. Fíjate. Aquí tienes 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. El cloro tiene varias valencias, pero la predominante en sus compuestos más comunes, ¿qué puede hacer? ¿Qué le puede pasar a este orbital 3P que está aquí, que tiene un electrón guachito? Los que han estudiado esto en los colegios, en los liceos, se recordarán de la regla del octeto, que en general, tanto alcalinos como alcalino tierra y los halógenos, tienden a completar al formar compuestos, ¿no es cierto? Tienden a completar sus capas más externas, pareciéndose al primo siguiente o al primo anterior, que es el gas inerte. Entonces, ¿qué va a tender a hacer el cloro aquí? ¿Va a soltar este electrón o más probable que adquiera uno? ¿Pablo? ¿Me había dicho algo, Pablo Rebeco? ¿Sí? Dime. Que adquiere un electrón. Es más probable, porque es energéticamente más estable probablemente, que adquiera un electrón adicional, y si están las condiciones apropiadas, por ejemplo, el cloruro de sodio que se disocia, va a quedar con un electrón adicional y por lo tanto va a ser un ion negativo, va a ser un anión. Anión, es fácil recordarse porque anión es como decir, no me hagas esto. Anión es de carga negativa. Claro, y eso es lo que se observa en los no metales. Ya hemos dicho, los halógenos tienden a ganar un electrón, oxígeno tiende a ganar 2, no es la única valencia, pero nos vamos a hacer una carrera de conocerse todas las valencias, por favor. Nitrógeno 3, y el carbono puede ganar 4, pero todos ellos, los de importancia biológica, carbono, oxígeno y nitrógeno, muestran otras valencias, otros estados de oxidación, lo cual les da una gran variedad para formar compuestos. Eso será un tema más adelante.
Metalóidos y bimetales, que están en este color verdecito, tienen propiedades intermedias. Y los elementos de importancia biológica, que eso sí que es importante recordar, son los que están marcados en rojo y en menor importancia en rosado. El hidrógeno, por supuesto, que está en todos los compuestos. Los iones sodio, magnesio, potasio, calcio son los iones principales de nuestros fluidos internos, intracelulares, extracelulares y del plasma. ¿Para qué hablar de la importancia de carbono, nitrógeno, oxígeno en la formación de proteínas, así como el fósforo y el azufre, el adenosintrifosfato, el cloruro, y como elementos de importancia, pero que están en menor cantidad, hasta el yodo, que es muy importante, generado y acumulado en la tiroides y en las glándulas mamarias, y también como elementos traza, y no tan traza como el hierro en la hemoglobina, que es muy abundante, cobalto, níquel, cobre, zinc y manganeso. También el sílice, en algunos casos. ¿De acuerdo? Esos son los elementos de importancia biológica. Y los de importancia en medicina nuclear y radioterapia están marcados aquí, para diagnóstico en verde y para radioterapia en rojo. Radioterapia, inventada realmente como una aplicación por Marie Sklodowska-Curie. Ella usó el radio en esto para tratar los cánceres. Y tuvo una anemia que la llevó a la muerte, producto de una exposición exagerada a la radioactividad, que en ese momento no se percibía como un peligro. Posteriormente se racionalizó como un agente de alteración del material cromosómico, del ADN y de otras dolencias muy fuertes. Bueno, radio se usa menos, se usa más el cesio, como en radioterapia, y también el cobalto, el yodo también en algunos casos como tratamiento de radioterapia y como marcador de diagnóstico en el caso fundamentalmente de cánceres. El tecnecio es el más importante, tiene un isótopo inestable de vida media breve que desaparece rápidamente una vez que te lo inyectan para hacer imagenología, y por lo tanto tiene pocos peligros por su radiación, que no es la más intensa además. Por lo tanto hay muchos compuestos derivados del tecnecio para usos en imagenología y diagnóstico. Bueno, esto es una descripción somera. Lo principal es entregar un instrumento para que ustedes tengan toda la información asociada a la tabla periódica, y lo que tenemos que hacer ahora, vamos a tener que pensar un poco más. Lo que tenemos que hacer ahora es explicar el origen de esas regularidades que se advierten en la tabla periódica. Para eso ustedes pueden ir al capítulo 8 de Chang y Goldsby, que ya sabemos dónde lo pueden obtener, y ahí está el sitio. Relaciones periódicas entre los elementos. Le pido, como en el otro caso, a Marcelo si puede ir juntando las preguntas del chat que hubieran, de manera que la podamos responder al final. Voy a compartir ahora entonces la última cápsula. Sistema periódico. Perfecto, ahí estamos. Cápsula 5. Bien, tenemos la cápsula 5, son las 11:11 y estamos bien. Se trata ahora de explicar el origen de algunas regularidades relevantes de las propiedades de los elementos. No todas las regularidades. Quien quiera avanzar más tiene el capítulo 8 de relaciones periódicas en el Chang. Bueno, estos son los ejemplos de configuración electrónica que hemos visto. En este caso hay algunos textos que los publican con la nota. Normalmente se publican sin la coma, se hace todo comprimido. Solamente recordar cuáles pueden ser las valencias del flúor, del sodio, del magnesio, del cloro y del calcio, que son los oxígenos y nitrógeno. Estos son los elementos importantes que vamos a focalizar nuestra atención. ¿Qué propiedades periódicas vamos a ver? Vamos a hablar de tamaños atómicos, radio atómico, radioiónico, y de energías, de parámetros asociados a energía, entre ellas electronegatividad
potencial de ionización y electroafinidad. Todas ellas tienen que ver con un concepto que espero que quede claro para todos, y que este concepto que está en la base de las propiedades periódicas. Y el origen de esto es entender el juego de las principales fuerzas que mantienen la estabilidad de un átomo. Una son la atracción entre electrones y el núcleo. Son fuerzas de atracción entre cargas opuestas. Y la otra fuerza en juego sobre la estabilidad es la repulsión entre los electrones. Entonces hay una fuerza atractiva entre electrones y núcleo, y los protones, y una repulsión dentro de la nube electrónica, la nube y los orbitales. Y esto afecta la carga positiva que tenga el núcleo y que es la que atrae y mantiene estables los electrones en sus orbitales. Por lo tanto, la carga nuclear, que está asociada al número de protones y que de manera comparativa es 3 para el litio, 4 para el berilio, 6 para el carbono, 8 para el oxígeno, 9 para el flúor, 10 para el neón. Esa carga nuclear real, ¿no es cierto?, es afectada por los efectos repulsivos de los electrones que están alrededor del núcleo. Por lo tanto, en un átomo polielectrónico, que no es el hidrógeno, del litio para arriba, los electrones que están en los primeros orbitales, por ejemplo el litio que es 1s2, 2s1, los electrones del orbital 2s2, interfieren con la capacidad del núcleo de mantener atraído al electrón que está en el orbital 2s1, el de más afuera. Esa interferencia, que son efectos repulsivos, ¿cierto?, que compiten contra el efecto atractivo del núcleo, es lo que se denomina el factor sigma, el efecto de pantalla o de apantallamiento, ¿no es cierto? El factor sigma es lo que muestra esa interferencia, ese apantallamiento, que impide que el núcleo ejerza toda su capacidad atractiva sobre los electrones más externos. Y eso da lugar a que la carga real que puede ejercer los núcleos está disminuida por ese factor, dando lugar a lo que se llama carga nuclear efectiva, que se ha medido. Para el litio no es 3 y es 1,28. Es una fracción de la carga del núcleo, afectada por la interferencia de esos electrones internos del nivel 1s2. Si vas al carbono no es 6, es 3,14. Ahí hay más electrones en juego. Esto es 1s2, 2s2, 2p2. Por lo tanto, los electrones en 2p2 más externos están afectados por el 1s2, los dos electrones que están en 1s2, y los dos electrones 2s2, es decir, hay más repulsión ahí. ¿Ya? Y esa carga efectiva baja a 3,14, no es 6. Y finalmente en el flúor, en vez de ser 9, es 5,10. Ahora bien, si ustedes observan, estamos hablando del periodo 3, que va del litio berilio y salta al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, de izquierda a derecha de la tabla periódica. ¿Qué vemos? Bueno, los protones aumentan, obviamente, pero la carga efectiva también lo hace. También lo hace. Hay más carga efectiva hacia el flúor que en el litio. Y esto tiene consecuencias muy interesantes, porque una vez que tú pasas del neón y vas al periodo siguiente, el periodo 4, el sodio, nuevamente va a tener una carga efectiva menor que el cloro que está acá. Es decir, la carga efectiva también va a aumentar, pero en cada periodo de la tabla periódica, la carga efectiva es menor al lado izquierdo de los halógenos y es mayor hacia el lado de los, es menor en el lado de los alcalinos y alcalino tierra, y es mayor la carga efectiva en la derecha donde están los halógenos. Y eso tiene consecuencias en estas propiedades y están en la base del origen de esas variaciones. Resumamos este concepto entonces. Aquí tenemos
un átomo cualquiera, y estamos viendo esquemáticamente un átomo que tenga solo un orbital 1s, este tiene orbital 1s, 2s, este más tiene un 3s y tiene un 4s. ¿Qué pasa? A medida que aumenta el número atómico, aumenta el número cuántico n de los electrones más externos. Esos orbitales se distancian del núcleo y aumentan el apantallamiento, disminuyendo la influencia de la atracción nuclear. En este caso, el electrón que esté en 4s tiene un núcleo bastante lejano, pero además la capacidad de atractiva del núcleo sobre ese electrón externo está interferida por la presencia del orbital 1s, 2s y 3s. Ese apantallamiento aumenta a medida que aumenta el número cuántico, aumenta la interferencia, aumenta el efecto para disminuir la capacidad de atracción del núcleo sobre los electrones más externos. ¿De acuerdo? Y eso da lugar, entre algunas cosas, a que los electrones más cercanos al núcleo son más estables. Cuesta más sacarlos de ese orbital y apantallan a los más lejanos. Son más estables que los P, más estables que los D, más estables que los F. ¿A dónde vamos con esto? Si tú miras la tabla, ¿qué estamos observando aquí? Que en el periodo 3, donde vamos del litio, que está aquí, periodo 2, perdón, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, la carga nuclear efectiva, la Z efectiva, aumenta hacia la derecha. A pesar de que hay más electrones, hay mayor protones, por lo tanto está aumentando. No está aumentando idealmente de 3 a 10, sino aumenta menos, pero aumenta. ¿Qué pasa en el siguiente periodo? No tengo anotada la tabla. En el periodo 3, el sodio va a aumentar en este periodo también la carga nuclear efectiva de izquierda a derecha, ¿ya? Pero ¿qué está pasando aquí con el sodio? Y a medida que vas hacia abajo, a mayor número cuántico n de los electrones externos, mayor número de electrones internos y mayor apantallamiento. ¿En qué sección del sistema periódico hay un mayor número cuántico? En los periodos 6, 5, 6, 7. Hay mayor número de electrones internos interfiriendo, mayor apantallamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la carga nuclear efectiva? Siempre pensando que haya más electrones internos que están interfiriendo. Bueno, por un lado, aumenta la carga nuclear efectiva. ¿Y qué pasa con la carga nuclear efectiva en este periodo? ¿Dónde es mayor? ¿Dónde es menor? Aumentaría de abajo hacia arriba. Aumenta de abajo hacia arriba. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una duda con esto mismo. ¿Por qué, por qué aumenta de izquierda a derecha y no al contrario? Si al ser de... O sea, porque Sí. ahí también habría mayor cantidad de electrones, entonces también habría mayor apantallamiento. Claro, siempre tienes que pensar en la ecuación inicial que esto es un gallito, es una competencia entre la influencia del número de protones, que es la carga Z original, y la interferencia de los electrones. Esto es una competencia. Si te mueves de izquierda a derecha, el Z va aumentando. 3, 4, 5, 6, 7. Está siendo interferido, pero va aumentando. Está más... ¿Te fijas? Y lo mismo, claro, es la competencia la que vale. No es uno solo, eso es lo que hay que tener presente en esta concepción. La carga efectiva es el resultado de el efecto de la atracción del núcleo y de los protones interferida por los electrones internos, que afectan con qué efectividad el núcleo atrae a los electrones del orbital más externo. Entonces, la carga efectiva cambia en función de esta competencia. Tienes razón en tu duda, pero lo que van aquí, van dando la pelea a los protones que van aumentando en número.
Y el apantallamiento sería menor que la carga de un protón extra. Fíjate, si tú haces la resta de esto y sacas un porcentaje, realmente el porcentaje, este es 1,28, es un poquito menos de la mitad, un poquito menos de la mitad, un poquito menos del 50%, también aquí, este ya es sobre el 50%, esto también. Es decir, la ponderación porcentual indica que en estos la carga efectiva, la interferencia, en los primeros elementos, si te fijas hasta aquí, es porcentualmente menor que la expresión de la atracción del núcleo, la Z original. Pero aquí comienza a ser un factor menor, porque esto es más que la mitad, más que la mitad, más que la mitad. Aquí es como un 60% de inhibición. ¿De acuerdo? No cambia tanto. Digamos que es de un 45 por un lado, un 55 por el otro. Habría que sacar los números, no lo he hecho. Pero el remanente te fija que la carga efectiva, el sigma que tú puedes sacar de esa, que es simplemente la diferencia, el sigma porcentualmente es más potente acá que acá. Y eso es natural, porque aquí hay menos electrones que interfieran abajo. Acá hay muchos más. Y eso se va a producir en todos los periodos, lo que estamos diciendo. Y hacia abajo, donde aumenta muy rápidamente el Z, ¿no es cierto? Aumentan brutalmente los electrones, por lo tanto ahí también se produce, bueno, se puede hacer una tabla de estos valores hacia abajo, no la tengo, pero se puede observar que en general el apantallamiento es mayor hacia abajo. Entonces, hago una pregunta antes de seguir a todo. Pensemos en el factor apantallamiento, pensemos en el sigma. Si el apantallamiento es muy grande, el núcleo tiene menos control sobre el electrón externo. Eso significa que el electrón lo puedo sacar más rápidamente, más fácilmente, si el apantallamiento es grande con respecto a la fuerza de atracción del núcleo. ¿De acuerdo? Puedo sacarlo mejor. Si el apantallamiento es más bajo, quiere decir que el núcleo tiene mayor control sobre el electrón más externo. Es más difícil sacarlo. ¿Ya? Con esa idea, pensando en eso, ¿qué le va a ocurrir al radio atómico? Porque el radio atómico lo configuran los electrones más externos. Por lo tanto, van a haber átomos que por la fuerza del apantallamiento, el núcleo no se la puede para mantener las cosas cerca y son más gordos. Y va a haber átomos donde el núcleo ejerce una mejor fuerza atractiva con menor apantallamiento y los átomos, por decirlo así, esos orbitales van a ser más apretados, más chicos. ¿Cómo creen que varía entonces con estas consideraciones el radio atómico? ¿Dónde el radio atómico va a ser mayor? ¿Donde haya más apantallamiento? ¿Donde haya menos apantallamiento? Sería todo lo contrario a la carga nuclear efectiva. Exacto. Aquí lo tenemos. Ups. ¿Ya? Entonces, el radio atómico aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Y para que les quede lo visual y no haya más dudas en esto, este es un gráfico donde se han medido en picómetros, 10 a la menos 12 metros, 10 a la menos 12, los radios atómicos de varios elementos centrales. Desde el neón al litio aumenta, del argón al sodio aumenta, del criptón al potasio aumenta, del radio al cesio aumenta. Y hacia abajo también aumenta el radio atómico. Hay menos control por el apantallamiento, a pesar de que aumenta el número atómico y las cargas positivas, es tal el apantallamiento de que eso se refleja en estas propiedades. ¿Sí? Dime, Iván. ¿El apantallamiento aumenta de la misma manera que el radio? Volvamos a verlo acá. Lo que hemos estado viendo como secuencia es carga nuclear efectiva, ¿ya?
Y la carga nuclear efectiva es esta, nos hemos anclado en la carga nuclear efectiva. Cuán efectivo es el núcleo en atraer electrones. Podrías hacer el mismo análisis con el apantallamiento, con el factor sigma, y tener una tabla, ¿ya? Ahora, en ese caso, ¿cómo varía el apantallamiento? ¿Cómo es el sigma? ¿Qué es la diferencia? Es la diferencia, ¿no es cierto? Aquí está en un poquito menos de 4 y tanto. Podrías hacerlo para acá. ¿Y cuál es el valor aquí? Es como un poquito más de 1,5. Ahora, esto también tiene la misma secuencia. Y lo que importa ahí es más bien el porcentaje, porque esto es una competencia. Lo que vas a tener con la carga, con el apantallamiento, con los números, ¿cuál van a ser? Puedes hacer el ejercicio y calcular la diferencia, ¿ya? Y vas a tener la respuesta. Pero en atención a la comprensión, como esto ha sido una cosa que hay muchas preguntas, Iván, yo te pido que nos concentremos en estos momentos en la mirada de la carga nuclear efectiva, que tiene como resultado esta imagen, que es la que queda, que el radio atómico aumenta porque el control del núcleo sobre los átomos es mayor aquí que acá, y es la competencia. Es mayor en el flúor que en el litio, es mayor en el litio que en el cesio. Profe, Y aquí, si el núcleo estuviera trayendo los electrones, o sea, yo me figuro que la atracción efectiva va a hacer que los electrones estén más pegados al núcleo, por lo tanto el radio debería ser menor. claro, acá lo tiene. Esa sería la Pero explicación cualitativa en el flúor que acá. en el flúor hay más apantallamiento, Más por lo control, tanto en mi pero mente los electrones están como bailando afuera, entonces deberían estar más lejos del núcleo. disculpen, empezaron a perforar arriba, voy a tener que reclamar porque estoy en clase, espero que no sea muy frecuente. Mira, no te olvides, Esteban, lo que dije, es una competencia entre los dos. Por eso hablemos de carga nuclear efectiva para centrar las ideas. Y el dato experimental lo tienes acá. El radio atómico de los átomos de importancia biológica aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo, como lo vimos en la imagen. Y también aumenta en los halógenos. ¿De acuerdo? Es la competencia, y ese es el paso mental que hay que dar para comprender. No se pueden explicar por separado solo por el efecto del apantallamiento o por el efecto de la carga inicial. Pensando en lo mismo, en la capacidad de controlar del núcleo, en su carga efectiva sobre los electrones, ¿de qué lado va a ser más difícil sacar un electrón? ¿En qué lado de la tabla periódica? Donde exista mayor control del núcleo, donde esté más atraído el electrón externo, menos interferido, esté ganando el núcleo con respecto al apantallamiento, ¿ya? La carga efectiva. Y por eso es más difícil sacar un electrón de un halógeno que sacar un electrón de un alcalino térreo. Es más, el alcalino térreo no le cuesta nada y se transforma en un ion positivo. En cambio, los halógenos más tienen tendencia a captar un electrón, porque y eso se mide, estos potenciales de ionización están medidos, por lo tanto corresponden, esta tendencia que estoy dando aquí con las flechas, corresponden a los datos experimentales, y si ustedes van al libro, van a ver gráficos con estas secuencias de potenciales de ionización también. Y un elemento, una regularidad final que es muy, muy importante, es ahora una propiedad que no es la del elemento aislado, sino de un elemento que está en un enlace con otro, con el mismo o con otro elemento de la tabla periódica. Y la electronegatividad aumenta cuando aumenta la capacidad del núcleo de un elemento en atraer electrones dentro de un enlace ya formado. Esos enlaces pueden ser entre el mismo átomo, por lo tanto no hay diferencia de capacidad de un elemento u otro, pero si tú en el agua, por ejemplo, miras oxígeno e hidrógeno,
tienen esta capacidad de atraer electrones muy distinta. El oxígeno es mucho más ávido de electrones que el hidrógeno. También hay diferencias entre el cloro y el carbono. El cloro es mucho más ávido de electrones que el carbono. A esa capacidad en un enlace de un núcleo de atraer electrones hacia sí se llama electronegatividad. Fue propuesta en el siglo XIX, formalizada por el profesor Linus Pauling en el siglo XX, y los valores asociados de la tabla de electronegatividad está aquí. Son valores relativos, siendo el flúor el más electronegativo con una electronegatividad de 4, versus el litio que tiene 1, el carbono 2,5. El cloro 3,0 versus el silicio que tiene 1,8. Los alcalinos tierros tienen menos electronegatividad que los halógenos. Entonces la electronegatividad aumenta, y justamente es por eso, porque la carga efectiva, la competencia entre número de protones y el shielding o apantallamiento, la carga efectiva es la que está mandando este fenómeno. Por eso que en este gráfico tridimensional ven ustedes como estas baldosas van aumentando de tamaño hacia el flúor, y el elemento menos electronegativo es el francio, cesio por acá abajo. ¿De acuerdo? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a lo largo del periodo y de abajo hacia arriba en un grupo, tal como aumenta la carga efectiva. Y es interesante, porque se pueden incluso predecir si un enlace va a tener carácter iónico o carácter covalente, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad de los elementos participantes. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene 2,1, y el carbono 2,5, hay muy poca diferencia de electronegatividad, por lo tanto ese enlace es covalente a todo evento. ¿Verdad? También entre nitrógeno y oxígeno, entre carbono y oxígeno, pero carbono con flúor puede ser un enlace covalente, sí, dependiendo del compuesto, pero entre otros elementos lo más probable es que sea un enlace iónico y por lo tanto sea una sal que se puede disolver en agua. Entonces, lo que estamos viendo con el estudio de la carga nuclear efectiva es la explicación moderna de algunas periodicidades entre las cuales tenemos no solo radio iónico, tenemos potencial de ionización y tenemos electronegatividad. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad con el potencial de ionización? El potencial de ionización es una propiedad del elemento aislado. ¿Cómo le saco a ese átomo un electrón? La electronegatividad es lo que ocurre cuando se forma un enlace, por ejemplo, óxido nítrico, NO, un halógeno, HCl, ¿ya? O el agua, H2HO, H2O, o el metano, que es carbono con 4 hidrógenos, ¿ya? Entonces, la diferente electronegatividad, la importancia que tiene esta propiedad, especialmente entre los compuestos de importancia biológica, implica que muchos enlaces covalentes los electrones no están igualmente compartidos. Se genera una distribución asimétrica de la carga. Esta asimetría es lo que deriva en varios tipos de fuerzas intermoleculares débiles que inciden en propiedades como el punto de fusión, a qué temperatura se funden, a qué temperatura hierven, la miscibilidad y en especial el reconocimiento molecular. Esto es lo que vamos a explorar en las clases posteriores, las que nos quedan, de enlace químico, en la cual vamos a ver enlace iónico, enlace covalente, covalente coordinado también, por ejemplo, y vamos a dedicar una cápsula a las interacciones débiles de reconocimiento molecular, que son tan importantes como la que existe entre la proteína spike del virus que nos está amenazando y los receptores que están externamente en las membranas del epitelio pulmonar. Entonces, lo que hemos visto aquí, esta va a ser la próxima cápsula que ustedes pueden leer en los capítulos correspondientes del libro de Chang. Y lo importante acá es, fíjate de lo que partimos, de una concepción muy simple, que ustedes ya conocen gracias a conocer
elementos de la estructura electrónica de los átomos, que está en la base del origen de las propiedades periódicas. La competencia entre la carga que entregan los protones del núcleo y la repulsión de los electrones que se produce, se expresa como un apantallamiento. Esta competencia genera la carga efectiva que el electrón más externo siente, y eso da lugar a que se produzcan periodicidades, porque la carga nuclear efectiva tiene cambios en la tabla periódica que ya se conocen, y eso incide en cómo son las variaciones de los radios atómicos. Está muy bien conocer eso, pero de manera más importante hay que conocer cuán fácil es extraer un electrón, dónde es más difícil. Es mucho más difícil sacársela a un flúor, un halógeno, que a un alcalino. Y finalmente, la electronegatividad, que es la que nos importa por la polaridad de los compuestos, pero además por su rol en la formación de interacciones débiles que están en el centro de las propiedades de reconocimiento molecular, que son esenciales. Bueno, son las 11:38 y teníamos que llegar a las 11:45, así que tenemos tiempo para... Sí, pues las pueden mencionar. ¿Preguntas, chiquillos? En el chat, claro. Sí. La aquí las tengo. Deja ver. Piripim, piripim, piripim. Hay varias preguntas. Sí. Piripim. Oye, lo que yo quería comentar, que en un grupo ¿sí? Es tan importante el efecto del apantallamiento que cuando uno, porque tengo aquí los datos, cuando uno mira la carga nuclear efectiva, como cambia en un grupo, prácticamente no cambia. Por ejemplo, en el grupo 1, el sodio tiene 2,2, el potasio 2,2, el rubidio 2,2, el cesio 2,2, el francio 2,2. Eso significa que el efecto de apantallamiento en los grupos es muy importante. Ya, gracias. Ahora, dice Elisa si el valor es la atracción del núcleo a cada electrón o la suma de todos los electrones. En este caso, los cálculos se han limitado, aunque no solo son trabajos antiguos, 30 años, 40 años, se han limitado a mirar los electrones de valencia, los electrones que son fácilmente compartibles, que se pueden sacar o poner. No es a todos los electrones donde se ha medido eso. Claro, y Esteban le contesta, Z es del núcleo de los electrones y sigma es la repulsión a los electrones. Elisa están comentando, o sea, es la fuerza de atracción efectiva a todos los electrones, no a cada uno. Claro, sigma tú lo puedes asociar, sin duda, es correcto pensar que el sigma está representando todas las interacciones, pero lo que se mide en estas regularidades, como justamente qué es la electroafinidad, o qué es la electronegatividad, o el potencial de ionización, eso está referido a los electrones externos. Exactamente. ¿Ya? Sigma resume todas esas interacciones, y tiene razón el comentario entre Esteban y Elisa. Ese aumento de la carga efectiva, pregunta Pedro, ¿es porque se mantiene el mismo nivel de energía, no aumenta efecto pantalla, pero aumentan los protones? A lo largo del periodo va aumentando el número de protones y va aumentando el número de electrones, por lo tanto van entrando más orbitales de distinta energía en juego que participan a su vez en el apantallamiento. Correcto. ¿Cómo sería el comportamiento de la carga nuclear efectiva en los grupos de la tabla periódica? Bueno, ahí está. Sí, no tenemos la tabla de eso, está en el chat, por si quieres verla cómo varía hacia abajo. La Z hacia abajo, están todas las Z. ¿ya? Casi no cambian los grupos. Claro, hay que verlo hacia abajo. Sí. El Z efectivo para electrones de valencia, o solo uno. Z efectivo
Claro, se ha medido para los electrones de valencia y a veces hay 2 electrones de valencia. Piripín, piripín. Hay mucha discusión, me parece muy bien. ¿Qué es la electroafinidad? La electroafinidad es lo anterior, es retirar un electrón de un alcalino térreo, el sodio, del potasio. Es potencial de ionización, pero tú puedes calcular que el volver a poner el electrón donde correspondía tiene una energía similar. Ahora, en la realidad no todas las energías de ida y de vuelta son las mismas en la realidad de la ciencia, de los experimentos. Pero la electroafinidad también se puede calcular. Además de la electronegatividad y electroafinidad, hay otras propiedades que no consideren a los gases nobles. El principal problema de los gases nobles es que tienen muy poca reactividad. Por lo tanto, no van a formar fácilmente, aunque hay condiciones en las cuales lo pueden hacer, entre ellos, pero son condiciones experimentales bastante especiales. Ya el argón puede formar dímeros, por ejemplo, pero no son estables en ciertas condiciones. Hay algunos compuestos de halógenos con gases nobles, tampoco de mucha vida, etc. Otras propiedades que no consideren a los gases nobles, básicamente aquellas que tengan que ver con reacciones, diría yo. Claro, la electroafinidad es la energía liberada al captar un electrón, y por ahí vamos, esos son más o menos los comentarios que vi. ¿Hay algunas otras que se hayan levantado? Yo no veo más. Ya, voy a dejar de Profe, compartir. Y dígame. perdón por interrumpir. Quería, es Por que mi supuesto. compañero había hecho una pregunta, el José González, creo, ¿Y? y no sé, yo creí saber la respuesta, pero quería confirmar si eso era correcto. Que era que él preguntó por qué el efecto apantallamiento al avanzar en un mismo periodo no sobrepasa el número Z, así como la carga nuclear real. Claro. Y yo tengo entendido que la diferencia entre a medida que bajas en un grupo y a medida que avanzas a la derecha en un periodo es que cuando bajas por grupo vas aumentando el periodo y es decir, tenéis más niveles que tienen más electrones entre el electrón de valencia y el núcleo. Claro. En cambio, cuando avanzas en un grupo hacia la derecha, solo aumentan los electrones en el mismo nivel y el apantallamiento no es tan severo, digamos. ¿Está bien eso o no? Y, ojo, tú mira la configuración electrónica, cada vez que aumenta un protón, aumenta un electrón. Y si aumentan 3 o 4 o 5 o 6 o 7 protones, tú vas a ir llenando no solo los orbitales S, sino los S mayores y los P. Van generándose más electrones que separan al electrón más externo del núcleo. En todas partes vas acumulando electrones internos. ¿Ya? Para el lado o para abajo, más rápido. Okay. ¿Ya? Si te vas para abajo, estás saltando 8 o 18 elementos, 8 o 18 números atómicos. Entonces los saltos son más considerables. Pero en todos casos, la configuración electrónica interna se complejiza igual de izquierda a derecha o de arriba para abajo. Ya, muchas gracias, profe. Eso era. Bien. Miscibilidad, la capacidad de sustancias de poder mezclarse a nivel ya molecular y atómico y de coordinarse entre ellos de manera que generan un nuevo sistema homogéneo. El extremo es cuando tomas aceite o vinagre que se separan en 2 fases distintas y puedes separarlas. Una vez que las tienes, puedes separarlas. Puedes tú tomar en un frasco, mezclar aceite con agua o aceite con vinagre y agitar mucho, va a tener una especie de emulsión. Son microgotas o gotas más grandes de eso. Pero finalmente, si dejas de cantar, dejas pasar un tiempo, van a estar totalmente separados. Buena pregunta. Sí. Si un electrón pasa de 4s a 3d, ¿libera o absorbe energía? Buena pregunta. Es en el caso de un elemento de transición, ¿no es así? Sí. Donde 4s está más alto que 3d, si no me equivoco. A ver, ¿me puede ayudar Marcelo? Sí, tienes razón, el 4s está más alto que el 3d.
Claro, entonces si 4S baja a 3D, si puede hacerlo, si hubiera existido un electrón en 3D, no hay nadie arriba, ¿ya? Hay un DXY, por ejemplo, un electrón, y ese puede pasar a 4S, va a ser un estado excitado, y por lo tanto cuando vuelva esa transición de 4S a 3D, debiera liberar un fotón de una frecuencia dada. Pero el 4S debería estar desocupado, o podría tener solo un electrón. Ahí hay una cierta complejidad, pero eso lo vamos a ver. Hay unas preguntas en el seminario relativo a eso, porque depende de si los orbitales D están llenos o semillenos. Eso tiene que ver con los electrones de valencia de los elementos de transición. Claro. Pero nosotros no le damos mucho en el curso a los elementos de transición. El elemento de transición. Deberíamos para el caso del hierro, el cobalto y otras cosas. Pero ya, profesores y alumnos, muchas gracias por las preguntas. Agradezco ver a varios de ustedes con la pantalla, así que son seres humanos jóvenes al otro lado de este vacío que es el internet, así que me alegro. Que se cuiden mucho usted y su familia, que estamos en un momento muy difícil. Y un abrazo grande, y nos estamos viendo este viernes entonces. Sí. Alguna de las dos secciones donde vamos a ver la primera clase de enlace químico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Benjamín, y no se te olvide mandarme los PDF. No, los voy a producir de inmediato después de las correcciones que hice, y te los mando todos, incluyendo lo de las clases que vienen. ¿Ya? Ya, 1.000.000 de gracias. Ya. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Ya. Espérate un poquito, no te vayas todavía. Espérate un poquito. Parece que queda un... Elisa está conectada todavía. Yo creo que está... Bueno, en todo caso decían varios muy interesantes, así que me quedo contento. Sí, yo siempre he dicho que tus clases son muy buenas, y te lo he dicho a ti también, personalmente. Muchas gracias, ¿no? Espero que hacen buenas preguntas. Ha habido los cabros como Esteban, que tiene obviamente estudio química. Tienes que cortar preguntas clever. Corta la grabación. Estás grabando. Uy, sí, no me había dado cuenta.